cuando el COVID, que cayó todo a plomo, un 30 o 40%, que yo le dije a mi mujer, vendemos la casa y lo metemos todo a la bolsa. Creo que es lo más importante, uno de los factores más importantes en el proceso de inversión. Recompramos y recompramos y recompramos hasta más no poder. Eso es mucho más importante que hacer análisis largos y complicados, pero sin comparación. ¿Qué pasa si un fin del mundo, que momentos del fin del mundo hay varios, un fin del mundo puede ser 2008, puede ser Brexit, puede ser las Torres Gemelas, la crisis de la .com, el efecto 2000, el COVID? En los fines del mundo hay que comprar. Te respetes a ti mismo y respetes tu palabra. De eso nos aprovechamos nosotros, ¿no? Es complicado, sobre todo cuando ves que tu cartera pierde un 20%, un 30% en un periodo corto de tiempo. Cuando hablamos de renta variable, obviamente entra esa parte de mentalidad. Te tenías que haber lanzado. Bienvenido de nuevo a Inversión Dividendos. En este episodio de formación nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué separa a los inversores exitosos de los que abandonan antes de ver los resultados? ¿Es solo cuestión de suerte o existen determinados factores que marcan la diferencia? A continuación, 17 expertos comparten su visión sobre los dos ingredientes secretos del éxito en la inversión, la constancia y la psicología. Ellos nos revelan cómo dominar nuestras emociones y mantener el rumbo incluso en los momentos más difíciles. ¿Es suficiente tener disciplina y una mentalidad fuerte? ¿O existe algún otro factor esencial que la mayoría pasa por alto? Descubre los puntos de vista de quienes han recorrido este camino y lo conocen desde dentro. Yo creo que el factor psicológico es uno de los factores más importantes, porque la clave acá es la constancia. Pero la pregunta que surge es cómo somos constantes en el largo plazo, cómo nos mantenemos constantes si el retorno de la inversión, el gran impacto lo vamos a tener en el largo plazo. Y ahí ese es otro punto a favor de la estrategia dividendera. Porque los dividendos, cuando tú recibes dividendos, psicológicamente tiene un impacto muy positivo. Estás viendo una zanahoria, estás viendo un premio. Exacto. Porque ahí viene un cuestionamiento que es que muchos inversionistas, y es natural que lo planteen, que dicen los dividendos no sirven. Porque cuando una empresa reparte dividendos, está sacando capital de la empresa, el precio de la acción está bajando, entonces no es bueno que la empresa esté repartiendo dividendos. Pero a nivel psicológico es tremendo, porque son pequeños premios que vamos recibiendo y que nos mantienen motivados y muy motivados de cara al estar invirtiendo, reinvirtiendo. Y el factor psicológico es algo importante a trabajar. Creo que es lo más importante, uno de los factores más importantes en el proceso de inversión. Si es que cada vez compramos más y al final esa convicción y estudio es lo necesario, a menos que haya cambiado un factor fundamental extremadamente relevante, pero si no es el caso, recompramos y recompramos y recompramos hasta más no poder. Hasta que nos quedemos sin liquidez. De hecho, a mí hasta me motiva cuando cae Tesla y me tengo que poner más creativo. Digo, ¿cómo gano más dinero ahora para invertir más fuerte cuando caen las acciones o instrumentos que me gustan? Yo tengo una anécdota cuando el COVID, que cayó todo a plomo, un 30 o 40%, que yo le dije a mi mujer, vendemos la casa y lo metemos todo a la bolsa. Y me dijo, tú estás loco. Tú hubieras ido increíble. Y me dijo, tú estás loco. Y dije, increíble. Bueno. Y no pude hacerlo, no pude hacerlo. Eso es mucho más importante que hacer análisis largos y complicados, pero sin comparación. Siempre digo que la bolsa no es ingeniería. Si la bolsa fuese ingeniería, o sea, para hacer puentes lo que importa son los cálculos, o para hacer una red de telecomunicaciones lo que importa son los cálculos. Eso es. Si tú tienes psicología e intuición y te pones a poner los cables como te apetece en ese momento, no va a funcionar. Entonces, eso está clarísimo. Es completamente diferente. Sí. Aquí hay que calcular este cable, esta transmisión, no sé qué, porque si no, esto no llama si no te lo cogen al otro lado. Está claro. Pero la bolsa es completamente diferente. Y además hoy en día con todos los análisis fundamentales que digamos que ya tienes accesibles más o menos, con tu web, Goyo, es que es una maravilla. Es que no necesitas nada más, ¿no? Tu web, ya están las empresas que son buenas en el análisis fundamental, con todas las variables, todos los indicadores, las que tienen más dividendo, las que menos, valor contable. Bueno, ya tienes tu lista de empresas y vas comprando las que están en rebajas. Es que no, y vas a tener un buen resultado al final. No es ingeniería lo que tú dices. Mejor o peor, pero va a ser bueno a largo plazo. Por eso te decía que en mis comienzos son algo que es irrepetible. O sea, es curioso conocerlos y me gusta contarlos,
Pero ahora es imposible empezar así, porque es que por poco que te quieras enterar, tienes muchísima más información sin comparación que la que había entonces. Pero vamos, absolutamente. Yo creo que hoy en día es más cuestión de lo que haces tú, Goyo, de difundir filantrópicamente el conocimiento y cómo una persona puede vivir mejor, que esa persona necesite, lo que has dicho, estudiar 200 análisis fundamentales y demás. Es cuestión de saber que existe, probarlo y ver que funciona. No hay dificultad técnica, pero claro, como esto es el futuro, lo que tampoco podemos esperar es hacer inversiones las mejores del mundo y que sean perfectas. Entonces, es fácil, pero no hay que adivinar el futuro. Y se trata de que la gente se dé cuenta de que lo tiene que hacer simplemente y empiece a hacerlo. Es como leer y escribir, no es una cosa difícil. Pero si la gente se negase a leer y escribir, pues todo funcionaría mucho peor. A ver, cuando tú inviertes en esto, yo creo que por eso emitimos el curso de psicología, la clase de psicología con Andrea. Yo creo que cuando metes en este tipo de estrategias, ya no solo la de dividendo, cualquier estrategia de bolsa, creo que tienes que tener una parte psicológica muy controlada. Y tienes que tener controlada, yo creo que soy de la opinión de tener escenificado en tu cabeza qué hacer en cada escenario. Qué hacer cuando una empresa cae, qué números quiero mirar cuando una empresa cae, entender cosas, cuál va a ser el procedimiento a seguir, qué pasa si hay un fin del mundo, que momentos del fin del mundo hay varios. Esto lo he dicho yo muchas veces. Un fin del mundo puede ser 2008, puede ser Brexit, puede ser las Torres Gemelas, la crisis de la .com, el efecto COVID 2000, el COVID. Tú tienes que saber qué tienes que hacer ahí. Yo, por ejemplo, soy de la teoría de cuando hay un fin del mundo hay dos opciones. O es el fin del mundo, que por lo tanto el dinero en el banco no me aporta nada, porque no valdrá nada, el fin del mundo. O simplemente es pasajero, se soluciona y es el momento de comprar. Hay gente que te dirá, bueno, te pueden echar y que te haga falta el dinero, no sé qué. Yo soy de la opinión que en los fines del mundo hay que comprar. Pero tú tienes que tener tu escenario planteado. Cada persona es un mundo. Oye, ¿qué pasa si vuelvo a repetirse un escenario como el COVID? Yo lo que recomiendo a la gente que lo haga. Oye, ¿qué tengo que hacer si pasa una cosa como el COVID? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué es lo que me gustaría haber hecho? ¿Qué haré yo? ¿Cómo me sentiré yo? Porque también tienes que conocer a ti mismo. Porque si tú sabes cómo eres, a lo mejor en un fin del mundo no eres capaz de comprar, pero a lo mejor lo que tienes que plantearte es no vender. Tienes que conocerte tu mundo y tener esos escenarios en la cabeza. Y luego también evitar situaciones complicadas. El efecto FOMO, cuando una empresa empieza a subir y pensar que te la estás perdiendo. Cuando una empresa empieza a caer, saber cuándo entrar y no entrar muy golpe al principio, porque a lo mejor sigue cayendo y puedes disparar más fuerte. Tienes que tener todos esos sesgos. Es importante saberlo y tener el significado de todas las cosas en tu cabeza y qué hacer en cada momento, en cada posibilidad, te va a ayudar. Hay muchos libros de bolsa y yo, por ejemplo, los de Peter Lynch me encantan porque te hablan mucho de historia de la bolsa. Te enteras que han pasado cosas que vuelven a pasar y el de Benjamin Graham igual. Creo que pensar que cosas en el pasado nos van a ocurrir ahora es un error. Ya tuvimos una época donde hay empresas sobrevaloradas. Hemos tenido épocas donde hay empresas muy buenas cayeron. Hemos tenido épocas donde de repente la gente se llevó una década sin querer invertir en bolsa, invertían en bolsa 4 gatos. Esas cosas han ocurrido. Uno tiene que estar preparado para todos los escenarios mentalmente. Si está preparado y lo tiene significado, evidentemente cuando pasa es distinto que tenerlo apuntado en un papel, pero ayuda. Ayuda, no es lo mismo que tú sepas lo que tienes que hacer a que tengas que ponerte en ese momento a pensarlo. Yo durante el COVID no pensé. Tenía muy claro lo que tenía que hacer. O sea, yo compraba, que hay una empresa, compraba, tenía mis empresas en el radar, lo tenía muy claro. Es más, yo hace poco me he vuelto a preparar para un escenario de fin del mundo porque me planteé, es que yo para esas cosas soy muy previsor. ¿Por Rusia o...? No, me lo suelo preparar porque me dije, ¿qué hice yo distinto? ¿Qué hice yo que pude haber hecho distinto? Y es verdad que hay muchas empresas que compré, pero hay muchas empresas de alta calidad que en estas cosas caen y que nunca están baratas. Y me senté con unos amigos inversores y me hice una lista de empresas excesivamente caras y de excesivamente calidad. Es decir, esas son empresas que si se va todo a tomar por saco, son empresas que no me puedo equivocar. Eso es. Y bueno, tengo esa lista por ahí y mi idea es tenerla preparada para esa situación. Es que hay unas que me gustan, otras que no, pero es verdad que mi radar está orientado mucho a empresas que es más factible que se pongan en algún momento a precio o que me gustan y están caras siempre, pero empresas que nunca se ponen a precio no suelo tener. Y he dicho, me gustaría tener unas poquitas por si acaso. Es verdad, porque en el COVID
esas empresas no terminaban de caer mucho, había otras que caían a plomo y comprabas, por lo menos yo, las que caían a plomo y Claro. no las que son tan buenas porque decías, es que Pero la es que otra ha caído muchas tanto. buenas caen a plomo. Es que Sí, muchas sí, buenas sí. caen a plomo. Es que Sí, sí, el sí. problema es que muchas veces no la tenemos en el radar porque te cae todo a plomo y a lo mejor tienes una de tu radar que te gustaba mucho y la que compras y a lo mejor hay una mejor. Claro. Entonces, me estaba preparando para ese tipo de empresas, yo qué sé, empresas como Louis Vuitton. Louis Vuitton, mira que Francia no me gusta por la retención y demás, pero si Louis Vuitton cayese a plomo, es que creo que seríamos... Hay empresas que sí me gustaría tener pendientes por si pasa un fin del mundo. Fíjate que para mí lo psicológicamente más duro es cuando voy a ver el histórico de una cotización y veo cómo estaba en marzo de 2020. Y es como, ¿por qué no puede estar así otra vez? ¿Por qué no compré? Lo que tú dices, o ¿por qué no compré más? ¿No? Pero es lo que tú dices, a ver, gastamos el dinero que pudimos, sabiendo que eran precios de derribo, se gastó lo que se pudo, no vas a vender la casa para lo que tienes, ¿no? Pues en cuanto a los dos factores que dices, ¿no? La constancia es, claro, súper importante. Yo lo que le diría a la gente aquí es que, digamos, te respetes a ti mismo y respetes tu palabra. Si tú dices, a principio de mes voy a pasar tanto dinero, es un compromiso que adquieres contigo mismo y eso debería valer tanto más como el que adquieres con otra persona. Porque es que si no es como que te estás un poco faltando el respeto a ti mismo, ¿no? Porque no te respetas tú tu propia palabra. Y si no puedes, es como que te tiene que dar rabia. Yo esto lo veo con el tema de hacer ejercicio, ¿no? Yo odio hacer ejercicio, mi marido me está machacando continuamente y él dice, es que yo cuando no hago ejercicio me siento mal. Y digo, pues yo no. Eso es lo que necesito seguir. Sentirme mal, igual que me siento mal cuando no aportamos al broker un mes, porque es decir, ahí no nos portamos bien, ¿no? Con el ejercicio tengo que llegar ahí. Y luego lo de la psicología, sí, es que esta estrategia es muy lenta. A lo mejor tú empiezas y el primer dividendo que cobras son 3,15 €. Y eso, a ver, es durillo, es durillo. Además, cuando empezamos, que estamos, yo todavía me acuerdo de esa sensación, súper emocionados, súper intensos, mirando el broker constantemente, el Excel como si fuera a cambiar algo porque lo miremos más. Entonces, esa etapa pasa, yo solo diría a cualquiera que empiece, esa etapa se pasa y luego simplemente te contentas con mirar el broker durante, no sé, a lo mejor una vez al día o una vez cada varios días y es pasar esa etapa intensa de lo quiero todo ya y hacer que la inversión sea como una cosa que tienes ahí de fondo a largo plazo y que no tampoco le prestas mucha atención. Porque si te focalizas mucho vas a querer hacer cosas y si quieres hacer cosas acabarás vendiendo. Correcto. Sí, la mejor estrategia aquí es hacer muy poquitas cosas, tratar de hacer bien y olvidarte. Tratar de no pensar demasiado. Sí, yo incluso hice como una especie de prueba de... Claro, yo tengo una hoja de cálculo donde apunto los dividendos, ¿no? Entonces intenté apuntarlos solo una vez al mes. Es decir, último día del mes, apunto los de todo el mes. Pero es que me gusta tanto ver crecer el numerito que digo, hoy cobramos tal dividendo, voy a apuntarlo. Y de momento no lo he conseguido y los voy apuntando casi al día. Las aportaciones periódicas son una maravilla, bien llevadas. Pero en caso cuando pueda, es decir, trato de ahorrar y cuando pueda, ¡pum! En tu caso, cada vez que en junio y en diciembre, creo que es cuando Nagas da los dividendos. No, yo cuando puedo, a ver, lo que te digo, cuando termine de desinvertirme el resto de inversiones, pues veremos a ver lo que voy recuperando y tal. Pero sí, si puedes hacerlo de manera constante, o no constante, pero al menos de manera... De manera natural, que digas tú, es que eso igual que tengo que hacer deporte para estar sano, vamos a decirlo, pues también tengo que invertir lo que pueda para estar sano financieramente, ¿no? Pero o a lo mejor no invertir, porque a lo mejor llega un momento, llega un mes en la vida en la que las empresas que tienes no quieres ampliar más y las que tienes no están dando un buen momento para entrar. Pero dinero al broker sí, ¿sabes? Dinero eso es. En el broker, sí. A lo mejor poner tus órdenes, ¿no? Limitadas y que se queden ahí para cuando te responda. Y luego lo de la psicología, yo entiendo que antiguamente, pues eso, la gente se asustaba mucho y tal, pero ahora con toda la información que hay, todo inversor debe entender, ¿no? que la economía es cíclica y los mercados también, entonces obviamente hay que estar alerta
No es, lo dejo todo, que caiga todo porque ya subirá. No, no es así. Pero hay que tener un poco más de, si has entrado en esa inversión, saber que vas a pasar por esos ciclos, ¿no? Pero no es así. O sea, todo el mundo en Twitter, ¿no? Te ponen las típicas frases, ¿no? De Charlie Munger o del abuelo o de Peter Lynch o quien sea, ¿no? Del abuelo. Las típicas frases de... Qué bien queda. Tío, es que se me olvida su nombre, el abuelo. Buffett. Warren Buffett, sí. Y quedan muy bien como tweets, hay muy monos las frases. Mira qué guay. Pero luego no las aplican, ¿sabes? Entonces, ¿por qué una empresa como T. Rowe Price, que es la niña de mis ojos, pues un empresón. ¿Por qué es cíclica esa empresa? Porque tiene 0 de deuda. A partir de ahí. Pero es cíclica porque la gente se emociona y compra e invierte cuando todo sube y cuando baja vende. Es como, ¿en serio, tío? Es que no lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Pero, claro, es que lleva fondos. Entonces, la gente que invierte en fondos, quiero pensar que son gente un poco más despreocupada, que yo pongo mi dinero ahí y que expertos me lo muevan y me lo inviertan, ¿vale? Pero pienso que incluso esas personas, las personas que ponen el dinero ahí, deberían de informarse bien antes, entender lo que son los ciclos económicos, entender lo que son las finanzas. Y una vez lo entiendes, vale, ponlo en manos de otras personas y tú te despreocupas. Pero cuando veas que tu cartera está en un menos 15%, entiende qué está pasando, entiende el por qué. No vendas automáticamente, ¿sabes? Claro. Pero bueno, de eso nos aprovechamos nosotros, ¿no? También. Efectivamente, te iba a decir eso, que tiene que haber estas personas o estos inversores que venden cuando las cosas bajan, porque ahí compramos nosotros, siempre y cuando sea de calidad. Eso es. Sí, yo incluso la constancia la incluiría dentro de psicología. O sea, para mí es que es tener la psicología adecuada, es tener la templanza, ¿no? Lo cierto es que la experiencia te da muchísima templanza en cuestión de inversiones, porque cuando has pasado ya la crisis del 2008, la crisis del 2012 y la crisis COVID. del coronavirus, pues sí, el COVID fue una caída en picado, pero luego fue una subida brutal. O sea, sí. Y ojo que las caídas se magnifican en prensa. Sí. Sin embargo, de las subidas no sé, de la subida casi ni se habló, pero que la bolsa pegó ahí una subida de como un 40%, casi de un tirón, y nadie dijo ni mu, ¿sabes? Desde marzo del 2020 o abril, y nadie dijo ni mu. Yo, desde luego, es que lo meto todo en el mismo saco, en psicología, pero es que al final es una estrategia pasiva. Es que realmente es que no hay que hacer, casi nunca hay que hacer nada. Es lo fantástico del caso. Fue realmente, yo lo estuve siguiendo, porque fue una ocasión de decir, esto que siempre se habla, vamos a ver si es verdad o no es verdad, ¿no? Y yo lo estuve siguiendo, descargaba todos los trimestres, los de la Comisión Nacional de 6 fondos. Y se libró del COVID. Baelo, Antonio Rico, y se libró más o menos Iván Martín, de Magallanes. Para mí sufrió más el post-COVID, pero hubo auténticos debacles, sí. Debacles. Y ver conferencias de fondos diciendo que están cambiando a acciones más líquidas. Fíjate, porque es que yo creo que hubo problemas que no había liquidez para vender y tenían que reembolsar suscripciones. O sea, tenían que reembolsar reembolsos. Fue los datos, y cuidado que los datos tú los ves de trimestre a trimestre, que no los estás viendo, digamos, concentrados por días, porque puede haber días horripilantes. Yo cuando el COVID le dije a mi mujer de vender la casa y meterlo todo a acciones. Me dijo que no. Pero fíjate, ¿eh? Pues no, hombre, igual con las acciones habrías ganado, pero cuidado porque las casas luego empezaron a subir, ¿eh? Es verdad. Y entre Hacienda, impuesto de cambio eso de es cierto. notarios, sí. Y suma y sigue, cuidado que la cuenta. Fíjate, este es un ejemplo de las cosas ocultas que tiene el inmobiliario, que esto en bolsa no lo sufres. Sí. En bolsa no lo sufres, ¿eh? Sí, los IBIs. Cuidado.
Las plusvalías, sí. Mudanza, porque la mudanza hay que pagarla. Bueno, la mudanza es horrible, aparte. Sí. Bueno, sí. Es horrible, pero hay que pagarla. Muebles, porque luego no vas a comprar la misma casa, vas a tener que comprar otra. Estas cosas son para que, de hecho, pues fíjate, ahora que lo dices, que me acuerdo yo que yo en muchas ocasiones, bueno, en una ocasión había un inversor decir, si el fondo de Paramés cae un 50%, vendo hasta mi casa y lo meto todo. Pues bueno, el fondo de Paramés cayó un 50% y lo que hubo fue salidas de capital. Esta es esta es la realidad, ¿no? De lo que, sí, la gente se asusta. ¿Qué pasa? A ver, sí, el tema de la psicología es complicado, sobre todo cuando ves que tu cartera pierde un 20%, un 30% en un periodo corto de tiempo. Es que es difícil, ¿eh? Aunque tú digas esto me va a pasar y voy a estar preparado, cuando te ocurre, ojo, no. Claro, o sea, no. Evidentemente, la teoría es maravillosa de decir, no, ahí compro más porque buah, ahí está baratísimo, seguro todo, pero cuando te ocurre y dices, en realidad el pensamiento de mucha gente es, ¿pero qué le pasa a esta empresa? ¿Qué le pasa? ¿La vendo o qué le pasa? Sí. Siempre es, ¿qué le ocurre? ¿Por qué baja? Que a veces que no hay una razón realmente interna de la empresa por qué baje. Pero es verdad. El sentimiento es ¿qué está pasando en esta empresa? Y no... muchas veces darle al botón de comprar cuando la ves hay un menos 30, un menos 40, un menos 50, no es tan sencillo. No es tan sencillo. De hecho, darle al botón de vender pues probablemente sea más fácil, ¿no? Entonces, la psicología a mí me ayuda mucho conocer bien lo que tengo en cartera. Claro. Y decir, vale, ahora mismo pues ha perdido un 20%, pero la empresa sigue estando bien, no ha cambiado nada en este año en ella, vale, pues a lo mejor las perspectivas macroeconómicas pues le van a afectar este año un poco, sí, pero yo miro el dividendo y digo, este dividendo está bien, está sostenible, va a crecer, está todo bien. Puede haber estos problemas, sí, vale. En el caso de que diga, esta bajada está justificada, pues igual no la amplío, porque digo, vale, es verdad que esta empresa pues tiene este problema y que está bien que haya bajado porque realmente va a ganar menos dinero, va a tener esto que le va a afectar y no considero aún que esté a un precio barato, ¿vale? Porque ha pasado algo en la empresa, digo, no la voy a vender porque el dividendo está bien, pero tampoco creo que esté barato ahora mismo por lo que ha ocurrido. Con las nuevas circunstancias. Claro, entonces a mí me ayuda pues entender bien lo que está pasando en cada empresa y aprovechar las veces que pienso que evidentemente pues está cayendo por inercia del mercado, que a veces hay empresas que son muy buenas de su sector, pero el sector cae a plomo y claro, ella va presentan resultados dos empresas de ese sector que son peores que las que tú tienes, pero presentan resultados malísimos, tu empresa cae también no le ha pasado nada, y de luego presenta resultados en la tuya que son mejores que las otras porque es la mejor del sector, y entonces vuelve a subir, pero ahí sí que se puede comprar, claro, evidentemente, pero las empresas pueden bajar por un montón de motivos y a corto plazo, pues eso es cachondeo muchas veces. Así que tienes que intentar, para mí, conocer bien las empresas que tienes, saber lo que has comprado, porque ese es el problema cuando imitas a otra persona o copias a otra persona. Que eso es. Realmente esa persona sí sabe por qué ha comprado la empresa o le encaja en su cartera, pero a ti no tienen por qué encajarte en tu cartera. Eso es. O no es lo que buscas en tu cartera. Entonces, ahí esa persona va a estar tranquilo, o si ve algo tal, la puede vender y tú no enterarte de que la ha vendido. Entonces, al final, el tema de imitar afecta mucho, sobre todo cuando la empresa baja. Cuando la empresa sube no pasa nada. Eso la gente te dice, ¡buah! Empresón, tal, empresón. Y cuando baja, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que a lo mejor la que ha subido no está mejor que la que está bajando. Puede ocurrir. Pero siempre se habla de empresón las que van para arriba de precio. Siempre el precio marca ahí la narrativa y marca el relato, ¿no? Que siempre pasa. Aunque todo el mundo se sabe la teoría, el precio sigue marcando el relato y la empresa que sube mucho es una empresón y la empresa que baja mucho es una mierda. Y es así. Es así, pero vamos, eso no va a cambiar nunca. Aquí
se juntan varias cosas. Yo tuve la suerte también de tratar este tema con Barón del Dividendo, porque justo justo le atrapó la recuperación en V, y ahí sí que es cierto que estuvimos hablando justamente de este mismo tema que tú me comentas, pero es que también le hicieron, tuvo una pinza un poco perniciosa con el vencimiento de venta de opciones put. Vaya. Y ahí tuvo un poco de jaleo que considero que de ahí ha salido muy reforzado psicológicamente, y también es uno de los motivos por los que seguramente sacó este tema, porque para él fue una maduración en la psicología. Y es un tema que comenta él y que la verdad es que está muy valorado ese fragmento por la comunidad. Por la comunidad le gustó mucho. Hay gran parte de la comunidad sobre todo se centra en ese fragmento de la entrevista que le hice, donde habla de esa evolución, de lo que le pasó en la recuperación en V y sobre todo de la pinza que tuvo con las opciones. Y a partir de ahí es increíble, porque luego he ido hablando más con él con otros temas de ingresos pasivos, y sí que es cierto que es increíble la evolución que ha tenido. Así que todo lo que diga Barón del Dividendo está dicho a conciencia. Y enlazo esto con lo que con lo he comentado, de que exactamente a mí el pasarme de una cartera base de acciones a ETFs, a mí me ha ayudado personalmente a alejarme del ruido de mercado. Claro. No quiero que parezca una excusa, simplemente porque me siento más cómodo de esta manera invirtiendo y que prefiero acercarme a las acciones pues tranquilamente, porque tengo el respaldo de una cartera principal más pasiva, más alejada. Cuando el COVID, yo creo que estaba tan ocupada y tan preocupada por el resto que no, o sea, yo creo que no miré en meses la cartera. O sea, yo cantaba las cotizaciones de la bolsa, pero luego no interiorizaba que yo tenía fondos de inversión en cartera. Así que hay que... O sea, sí que muchas veces me arrepiento, digo, si en aquel momento hubiera comprado más, pues por ejemplo durante el COVID, decir, si en aquel momento hubiera metido tanto... Digo, que es que lo estás viendo y no te enteras. Eres una pava. Y ahí como me da más rabia, en momentos así como de mucho estrés del mercado, decir, te tienes que haber lanzado a comprar, Y a ver, pues de lo hecho, no te puedes arrepentir. Ya está. Pues es lo más importante. Y pongo mucho el ejemplo de ingeniería porque es que mucha gente cree que la bolsa es ingeniería. En la ingeniería la psicología te da igual. O sea, calcula bien el puente o el puente se cae. Da igual que tú tengas un pensamiento muy positivo o muy negativo, o estés muy contento o estés muy triste. O lo calculas bien o el puente se va para abajo y la has liado. Y la bolsa es lo contrario. La bolsa no existen esos cálculos exactos que hemos hablado del precio de compra, el precio objetivo, si va a recesión, si va a caer la bolsa, esto no existe, esas cifras no existen. Entonces es todo psicología. La psicología es tener la disciplina de actuar de forma que seguro que no va bien a no ser que el mundo se hunda. Que es el tema de la diversificación, para resumir ahora. Entonces, si nosotros diversificamos, nos va a ir bien seguro, en el tiempo, en empresas, en sectores y todo esto. Si queremos adivinar el futuro, entonces nos va a ir mal prácticamente seguro. Y en esto de que te cae el 3%, es que nunca se va a comprar en el mínimo. Compras en Agas, cae el 3%, pues hacerlo de antes, esperas a que caiga un 20% de tu precio de compra o a que pasen 3 meses. Y entonces vuelves a hacer otra compra en Agas. Yo me lo anoto. La próxima vez que me digáis algo, Andrés, Pedro, os pongo este clip y os mando el vídeo de Goyo comentando. Lo guardas en el móvil. Sí. A mí me ha gustado lo de los 3 meses o el 20%, me ha gustado, la verdad. Es un dato bastante objetivo, yo creo. Que tampoco es una regla exacta, O sea, pero funciona bien. O sea, hay que hacer algo parecido a eso o algo parecido a eso. Pero claro, si te pones a buscar casos en los que no funcionan, pues sí, yo tengo algunos en vídeos y en algún libro que pongo, en este caso real, esto no habría funcionado, en el sentido de caídas muy rápidas. Ponte una caída de 10 a 5 y de que luego sube de 5 a 10. Pues a lo mejor no hayas comprado en esa caída, porque no es perfecto, es que lo que te digo, no es ingeniería. Pero la inmensa mayoría tampoco pierdes, ¿vale? Lo que has hecho es dejar de poder comprar, digamos, con esa regla en una caída muy rápida, que es algo para seguida. Pero no es que hayas perdido dinero, y en la mayoría de los casos te funcionará muy bien. A ver, la psicología es muy importante en la vida. O sea, en la vida, como tú dices, y para invertir también.
Para invertir creo que te lo da la experiencia también, ¿eh? La verdad, al final, Sí, ¿verdad? cuando tú vives algún hecho y cuando te has equivocado, que lo mejor es reconocer, oye, me he equivocado. Lo reconoces y es cuando se aprende, ¿no? Yo creo que la psicología viene sobre todo a través del aprendizaje. Pero bueno, imagino que habrá personas también que son más aversisas al riesgo y que a lo mejor pues que no dormirían tranquilos invirtiendo, ¿no? Para eso la inversión por dividendos no es del todo mala. Si tú coges el concepto desde el principio que lo que buscas son las rentas, es verdad que la inmobiliaria es bueno para eso también, porque tú no estás viendo cada segundo como si va subiendo o bajando el metro cuadrado, ¿eh? Es En verdad. cualquier zona. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor esa inversión le va mejor. Pero la psicología, pues cuando tienes aprendizaje, cuando tienes conocimiento, tienes tranquilidad. Y en la inversión yo creo que es importante tener unos mínimos de conocimiento que no tienen que ser muy elevados, ¿no? Pero yo creo que con el conocimiento tienes esa tranquilidad que al final te ayuda a operar y a no venirte abajo cuando la bolsa está cayendo, sino a ir comprando poquito a poco. Pues, y tienes que creer en lo que estás haciendo, pero eso te lo da el conocimiento. Creo que tienen que ir de la mano. Y creo que clave también, igual, un poco más sobreponderado en el factor psicología. Pero claro, es lo que digo, la psicología tiene que ir acompañada un poco de cierto nivel de teoría. De decir, vale, pues crisis ha habido siempre y ha recuperado. ¿Eso nos vale para que de la siguiente crisis salgamos? Pues igual no, pero joder, en 200 años de historia de bolsa, entonces lo mismo que antes. Malo será que nos toque a nosotros la década que bueno, o las 2 o las 3 décadas que no veamos levantarlo. Si solo nos pilla una década, habrá quien esté ya recibiendo ingresos, será una putada, pero habrá quien esté como nosotros, pues que será un punto generacional increíble. Pero bueno, entonces lo veo así, un poquito de literatura, de saber qué es lo que ha pasado, de intuir qué es lo que puede pasar, porque creo que garantías no hay nunca, y luego la psicología de poder llevarlo a cabo, ser capaz de decir, ha bajado, pues lo que has dicho tú, ¿no? Ha bajado, pues compro más. O sea, yo ahora me veo psicológicamente súper tranquilo y sin ningún problema. Pero en tu caso, que vas a hacer 2 años, yo hasta que no llevaba como 4 años o así, incluso un poquito más invirtiendo, yo sufría con las cotizaciones. De hecho, ahora los que están empezando, que tenemos por aquí un grupo en el trabajo y demás, es que en cuanto baja nada, un 3%, un 4% una empresa que hemos comprado, porque nos hablamos también entre nosotros, ya están poniendo ahí, ¿no? Porque esto es un desastre, he perdido, no sé qué, yo, madre mía. ¿Tú cómo has conseguido que ya solo en 2 años invirtiendo la psicología lo tengas todo súper claro? Porque antes hiciste el trabajo previo de todos estos podcasts y libros que has ido leyendo. Sí, yo creo lo más ha sido por leer. Yo he intentado, y lo que me queda, muchos libros de los que he leído los tengo pendientes de releer, porque en el momento no era capaz de asimilar todo, ¿verdad? De hecho, al principio los leía como no con ansia, sino con, digo, yo quiero entrar ya, y me los leía, pues ya está, como que sería un cómic. Pero de un año para acá, o algo menos, los leo como si fuera a contárselo a alguien. Pues paro, si no entiendo algo, incluso veo que hablan de una empresa, pues paro y la busco, o tomo nota de las reflexiones que me parecen. Y de hecho, yo creo que en el blog tengo una parte de lectura, pero insisto, para mí. Como sí, es tu diario blog. Sí, entonces creo que ahí se ve esa evolución de los primeros libros en los que hago un resumencillo muy... a luego, pues que le doy más empaque a lo que resumo, porque me lo tomo así. Creo que es como si me lo leyera para contárselo a alguien, para interiorizarlo más. Entonces, desde el principio sí que tenía claro que quería leer un poquito profundizando en varios temas. Entonces, uno era, no sé cómo llamarlo, teoría económica o historia económica, lo que ha pasado, pues no sé, pues Peter Lynch, que te da un barrido que te deja la cabeza loca de cómo funciona y te lo pone muy llano, muy, no sé, muy fácil de leer.
libros sobre, pues sobre las crisis, sobre la crisis del tulipán o sobre, no sé, 4 pilares de la inversión, por ejemplo. Psicología en las inversiones, principalmente en renta variable, pues es muy importante, ¿no? Entonces, la gente se asusta normalmente. Hay algunos conceptos que son populares, como vender cuando está bajando o algo así, pero pensando en bolsa de valores, el momento de baja es el mejor momento, entonces hay que trabajar esa parte. Hay gente que no le gusta ver que su patrimonio es variable, solo le gusta ver que está creciendo, aunque sea despacio, aunque no crezca mucho, aunque no crezca nada, pero no le gusta ver que es variable su patrimonio. Entonces, cuando hablamos de renta variable, obviamente entra esa parte de mentalidad. Es necesario entonces entender. Con el tiempo vamos entendiendo más y por eso también está, pues, ver más información, ¿no? Sí. Nosotros queremos que todo es nuevo con nosotros, tal vez sea nuevo con nosotros, pero pues, tú ya tienes varias entrevistas aquí en tu canal, yo tengo otras entrevistas, hay un montón de otros canales también de información que está gratuitamente disponible para todos, entonces es nuevo tal vez con nosotros. Estoy empezando a invertir ahora, sí, pero ¿cuántas personas ya empezaron a invertir y están compartiendo conocimientos? Ya te puedes anticipar a problemas, me gusta también, ¿no? O sea, aunque vamos a leer un libro, ver un video, tal vez no tenemos ese problema ahora, pero ya estoy viendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacer cuando hay una crisis? ¿O en qué momento es mejor invertir? ¿Cómo identificar una buena empresa? ¿No? Entonces son cosas que podemos ir adelantándonos para no justamente no tener ningún problema serio así en el portafolio. Porque tú pasaste, igual que yo, el COVID cuando ya estabas invirtiendo y viste que todo cayó. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque hay gente que tuvo mucho miedo y vendió. Dice, yo ya no puedo perder más. Y vendió. En cambio yo, por alguna razón de la cual me alegro, que no lo sé, yo estaba bien tranquilo y aproveché y fui comprando más todo lo que pude. ¿Cómo afrontaste tú ese bajón del mercado en el COVID? Pues me gustaría pasar el bajón cuando con el conocimiento que yo tengo hoy, porque sería diferente, ¿no? Pero en ese momento yo me acuerdo que yo vendía la gran parte del portafolio, un poco por suerte, antes de bajar, o cuando apenas empezó a bajar. Realmente no fue por conocimiento, ni por sabiduría, nada, fue más por suerte. Pero yo me quedé con algunas empresas que bajaron mucho, entonces yo esperé que bajara, subieron, vendí con un poco de pérdida y después rehice mi portafolio por completo. Entonces fallé varias veces durante el proceso, compré empresas muy baratas, después las vendí pensando que estaba haciendo un buen negocio. Entonces, como me equivoqué varias veces, entonces yo creo que ya tengo ahí propiedad para decir algo, no se equivoque en esa parte o en esa parte, porque muchos de esos errores yo ya los cometí en algún momento en esos 6, 7 años que voy invirtiendo y pues voy compartiendo ahí, pero sí hice algunas cosas buenas, hice otras malas, pero al final el portafolio creció más de 2020 para acá al menos. No, yo estoy de acuerdo. O sea, que al final, primero la constancia y la mejor manera de ser constante es automatizarlo. Es decir, que tengas una cartera y dentro de la cartera que tengas alguno de los activos que sea como el de entrada de dinero y ahí, pues, oye, que cada mes se transfiere dinero y desaparece justo cuando entra la nómina, ¿no? De manera que ya desaparece y ya esa constancia ya no tiene que ser, ya no es un esfuerzo porque ya está automatizada, ¿no? Y eso sí que es importante. Y sobre todo es muy importante la constancia en el momento que tú estabas diciendo. Si tú estás haciendo aportaciones periódicas a algo y está cayendo, ahí sí que la constancia es clave. Como dejes de aportar o como se te ocurra vender, entonces ya recuperar aquello va a ser muy complicado. En cambio, si estás con la constancia automatizada de se va comprando mientras cae, pues cuando llegue el momento del rebote, pues rebotará más rápido, ¿no? Entonces, son dos cosas que van de la mano. O sea que, sobre todo, constancia, especialmente cuando las cosas están cayendo. Entonces sí que es muy necesaria la constancia. Eso es, ahí tienes que pensar de alguna manera que son rebajas y tienes que creerte lo que estás haciendo. Y dices, mira, con la misma aportación compro más, soy capaz de comprar más aportaciones. Pero no es fácil, la teoría está clara, no tiene mucha complicación, pero luego es complicado, porque en algunas simulaciones, ¿no? Que siempre hacemos simulaciones de cosas para ver qué hubiera pasado, pues por ejemplo, haciendo aportaciones periódicas en el SP500, ¿no? en el índice americano, en el año 2000, ¿no? Justo en el momento de la estallida de la burbuja.com,
pues a pesar de hacer aportaciones periódicas durante mes a mes, pues al final tus inversiones cayeron un 31%. O sea que cuando estás ahí, ¿no? Y ves los periódicos y la televisión y los vídeos de YouTube de que el mundo se está acabando, pues es muy difícil, ¿no? Pero si lo hubieras hecho y hubieras puesto el dinero durante toda la caída sin pensarlo, o sea, y eso por eso es importante automatizarlo, pues después cuando tocó suelo en el menos 31, pues 12 meses más tarde ya estabas en positivo, ¿no? Claro. El S&P 500 tardó 3 veces más. O sea que al final tú ya estás en positivo y cuando el S&P 500 está en positivo, que son 4 años más tarde, tú estás ganando un 25%, ¿no? Solo por el hecho de esa constancia. La teoría es como dices, fantástica. Es verdad que es muy difícil cuando las cosas ves que se están torciendo mucho, ¿no? Por eso también recalco siempre el tema del fondo de emergencia, ¿no? Porque si tienes el dinero suficiente para funcionar y no depender de las inversiones, pues es un punto más para digamos, alienarte del problema de las inversiones, ¿no? Lo puedes seguir haciendo porque tú tienes un fondo que te permite funcionar en el peor de los escenarios. Entonces, esto es una cosa, o sea, es intentar ponerle, digamos, pues piezas a la psicología para poder estar más tranquilo y dejar las inversiones trabajar, ¿no? 100% de acuerdo, Seri. Yo sobre esto añadiría, ten un trabajo que te demande mucho y que no te deje tiempo para ocuparte demasiado de las inversiones, o externalízalas en alguien como tú. ¿Por qué? Porque como no tienes tiempo, es que no puedes estar escuchando todas estas noticias de que el mundo se acaba. O sea, ten hijos, en un trabajo que te demande 12 horas, entonces las inversiones, aunque tú quieras, no tienes tiempo para ocuparte de ellas. Y lo mejor que puedes hacer es que ellas vayan solas, que a largo plazo va a ir bien normalmente. Sí, es una buena técnica. Pues la parte emocional creo que le doy más peso porque lo he vivido. O sea, lo he vivido muy de cerca, sin ir muy lejos. Mi madre, que la convencí para que invirtiera en fondos en 2000, creo que fue en 2017. Vale. Y se metió y justo poco después de entrar hubo una pequeña corrección, pero pequeña corrección, te digo que creo que cayó un 10%, que en mercado... Sergi, he perdido todos mis ahorros. Sí, no, lo pasó fatal. O sea, lo pasó fatal hasta el punto de que no conseguí que lo mantuviera y perdió dinero. O sea, perdió dinero, entonces, obviamente, meses después se recuperó y ya estaría en beneficio. Sí. Pero ella dormía muy mal por ver pues, un dinero que le había costado mucho ganar, que lo perdía tan rápido. Y decía, no, pero es que es una pérdida latente, no es hasta que no lo sacas y tal. Y claro. O sea, no podía dormir. Y desde entonces también entendí un poco por qué empresas como Indexa Capital, por ejemplo, en su cartera 10, cuando lanzaron, creo que su cartera, ahora creo que han aumentado, pero su cartera 10 cuando empezaron, creo que máximo te dejaban 70% de renta variable. Y yo en ese momento yo les decía, oye, pero a mí me gustaría estar un 100, un 90% renta variable. Y me decían que a pesar de que todo el mundo cree, o mucha gente cree que puede aguantar bien los mercados, no es así. O sea, muchas veces sobreestimamos nuestra tolerancia al riesgo. Y en el caso de mi madre y de mucha gente, pues ella sobreestimó esa tolerancia al riesgo. Y lo que le hizo de verdad perder dinero es las emociones, o sea, no ser capaz de controlar esas emociones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo muchas veces digo un poco de broma, pero es la realidad. Digo, para que inviertas bien, lo mejor es tener familia y muchos hijos, que no tengas tiempo para nada y tener un trabajo de 8 a 8. Entonces, como no te va a quedar tiempo para mirar la inversión, es lo mejor que te puede pasar. Ahí ganan bastante los inmuebles, que como no son tan líquidos y no sabes cuánto cotiza, no sabes el valor real time, pues es una mejor forma de ahorro para las personas que
que sobreestiman su capacidad de tolerar el riesgo. Oye, yo no sé lo que vale. O sea, yo lo compré por 150.000 y no sé lo que vale. Me da igual. Si se consiguiera hacer esto con los mercados, es decir, yo compro un fondo o compro una acción por 150 euros y me olvido totalmente, creo que la gente lo haría mejor.